tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. ¿Cuál es la fecha exacta en la que el Principado de Asturias se personó en las diligencias de investigación seguidas por la Fiscalía en relación a la empresa pública Hitpan? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Como la persona que ha formulado esta pregunta debería saber, ya que es licenciado en Derecho, el señor Cuervas Mons, y yo no sé si usted es licenciado en Derecho, qué licenciatura tiene, la personación está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto 14 de septiembre de 1982, en el título cuarto, en los artículos 100 y siguientes. Y según lo recogido en dicha ley, no es posible personarse en las diligencias abiertas por la Fiscalía. Usted dice, ¿cuándo nos personamos ante las diligencias abiertas por la Fiscalía? No es posible personarse ante las diligencias abiertas por la Fiscalía. Oiga, yo ya no voy a hablar de sinvergonzonería ni de ignorancia, pero mírense un poco estas cosas a la hora de hacer las preguntas. Es más, está expresamente prohibido por la Circular 4/2013 de Fiscalía General del Estado, que excluye expresamente la posibilidad de que los denunciantes de personarse en las diligencias de investigación de la Fiscalía y el Principado de Asturias, se lo recuerdo, en este caso somos los denunciantes. Yo sé que ustedes no se quieren enterar o no lo quieren reconocer, pero somos los denunciantes y, por lo tanto, no nos podemos personar, salvo que puntualmente cita a alguien a declarar el fiscal, entonces a petición de la Fiscalía, no nos podemos personar ante la Fiscalía mientras está realizando sus diligencias. Sí es posible personarse en las diligencias o procedimientos judiciales y, a ese respecto, ya le he dado fecha anteriormente cuando nos hemos personado. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, consejero, la pregunta era una fecha exacta, que me puedo equivocar, creo que usted dijo 3 de febrero de 2016, si me equivoco, es la última fecha que dio. Pero no iba tanto a la fecha exacta, aparte de la pregunta, yo le quería hacer otras cuestiones, ¿no?, de dentro del mismo campo. Es que al final los informes que se remiten, los informes que son al final los que ustedes remiten después a la Fiscalía, tienen fecha, como dijo el señor Cuervas Mons, de junio y de agosto del año 2014, ¿no? Y entonces, aquí, en todo este periodo, hay estos informes dicen una serie de irregularidades que, bueno, os ha dicho, me parece que se han nombrado varias veces esta mañana, entre las cuales, bueno, pues hay desde incumplimientos de incongruencias de facturas, son muchos, no los voy a enumerar ahora, pero sí le voy a poner un párrafo que a mí me parece que cambia un poquito la actitud y no justifica la actitud del Principado de Asturias en este caso, que dice, la puntualización, esta es la justificación que da el gerente, y esto es un documento de la Consejería de Economía y Empleo. Dice, la alegación fundamental, cuando al gerente se le preguntan por las irregularidades del servicio, esto es lo que contesta. La alegación fundamental respecto a las irregularidades detectadas y que se reitera tanto en la introducción como en las conclusiones del informe de julio de Eduardo González es que el Hitpan no actuó por iniciativa propia y que hubo conocimiento por parte del Principado de Asturias de sus actuaciones. Es que aquí marcamos otra línea. Porque, claro, cuando dice que hay conocimiento por parte del Principado de Asturias, me imagino que no se refiere a un auxiliar, se refiere a alguien por encima de él, porque yo estoy justificando una actividad mía, de, oye, es que yo ya lo sabía, yo lo estoy haciendo porque ya lo sabía. Se refiere a un superior. Entonces, yo creo que en ese momento es donde el Principado de Asturias tiene que tomar una actitud activa, llámelo usted denuncia, y no las fechas que usted remite después. Estamos hablando, le recuerdo, de agosto de 2014. ¿Y por qué? Pues porque yo no le veo el inconveniente de haberlo procedido así. Si uno tiene voz en el procedimiento, uno tiene más acceso a información y uno, sobre todo, toma la iniciativa. No remite documentación, toma uno la iniciativa propia. Porque si no, puede pensar que uno no la quiere tomar. Y cuando uno es consejero, está en un gobierno, como bien dice Javier Fernández, que quiere luchar contra la corrupción, bueno, pues es un gesto que yo creo que su mayor rapidez, hubiera dado la impresión de que ustedes de verdad quieren luchar contra la corrupción. Yo, sinceramente, le voy a decir una cosa. Yo no soy un experto en el Hitpan ni lo era. La primera vez que oí hablar en esta Cámara fue al señor Cuervas Mons, fue justo antes de que ustedes, efectivamente, tomaran ya, a finales del año anterior, o principios de este, las medidas necesarias para que acaban en la personación que usted me está comentando. Y es porque el gobierno, aparte de lo que puede pensar en un momento dado los servicios jurídicos, un gobierno tiene que parecer, o sea, usted tiene que parecer que toma la iniciativa contra todo esto. Porque aquí le están acusando. Es que una cosa, y yo se lo digo como yo lo veo, una cosa es que hay irregularidades que entiendo que hay que investigar, que hay que contrastar, haber informes, perfecto. Ahí, mire, eso es una argumentación. Ahora, cuando el gerente de una empresa pública, la justificación que antes de los propios servicios de la consejería es que el Principado tenía conocimiento de todo, estamos entrando en otra línea, consejero. Está acusando de todas esas irregularidades que él no es culpable. Si quiere le repito el párrafo, que lo tendrá usted igual que yo. Dice
que el Principado de Asturias tenía conocimiento de todo. Es que ahí estamos hablando de algo mucho más grave, porque no soy yo, es el gerente el que, si al final se justifican todas estas irregularidades, les está acusando a ustedes, a la consejería. Entonces, si yo fuese una empresa y un gerente debajo de mí dice que yo lo conocía todo, soy yo el que tiene que tomar la iniciativa. Porque ¿sabe lo que pasa? Que si no va a parecer que no la tomo por algo. Y si queremos tener una iniciativa ante la gente que está fuera de esta Cámara, de que no, que estamos de verdad, como decía el señor Izquierda Unida, tolerancia cero contra la corrupción, pues tenemos que tomar la delantera, por si no parece que vamos a remolque, y podemos pensar que vamos a remolque por algo. Yo se lo digo porque creo que esto es un buen momento, perdieron ustedes un buen momento de demostrar que realmente querían tomar la iniciativa en este tema. Y no estamos hablando de tonterías, no estamos hablando de unas facturas, estamos hablando de una empresa que facturó 9 millones de euros, entre los cuales hay varios con un montón de irregularidades, pues anomalias formales graves, sin justificación ninguno de los documentos, incongruencias, discrepancias y discrepancias de muchos porcentajes y en algún caso pues de más de 1 millón de euros una discrepancia sola. Entonces, yo creo que requería la suficiente importancia para que fuera un ejemplo, para tomar delantera y no para quedarse. Y yo sí quisiera terminar, porque aquí es la Cámara la que controla al Gobierno, yo le quisiera hacer a usted una pregunta. Y la pregunta, yo sé que usted no era consejero cuando suceden estos hechos, pero si usted en una empresa pública, el gerente de una empresa pública que está bajo su responsabilidad, en un informe por escrito, contestando a su jefa de servicio, dice que no actuó por iniciativa propia y que hubo conocimiento por parte del Principado de Asturias de estas situaciones, yo le pregunto a usted si usted tomaría una iniciativa más activa o dejaría pasar los mismos plazos que han pasado en el caso de Egipto. Gracias, consejero.